Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo Urgente a través de EN Televisión y ya con nosotros aquí en el set, pero él está aquí desde temprano, don Rafael Pepe Abreu, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Los buenos días, bienvenido sea usted una vez más, don Pepe. Encantado de estar con Belki y el mundo en Diálogo Urgente, un nombre tradicional. Un nombre como contagioso, ¿verdad? Sí. Diálogo Urgente. Cuando se inauguró ese nombre, se puso ese nombre en boga. Así. Y más en estos momentos hay muchos temas urgentes, don Pepe. Hay muchos temas urgentes. Y me gustaría, o sea, con todo lo que hay en la bandeja, en el menú, hay un tema que de hecho ayer hubo una reunión y que aunque hubo unas aperturas, manifestación de apertura a un diálogo, yo no diría que a un consenso. ¿Cómo ver esto de las consignas que tiene el Colegio Médico Dominicano con el tema de las ARS y las AFP? Mire, Belki, cuando hablamos aquí y hacíamos referencia a ese tema fuera ya del CEP, hay que decir que esta sociedad, encabezada por el gobierno, porque gobierna, ¿verdad?, tiene que sentarse a discutir seriamente el tema referido a una modificación a fondo de la Ley de Seguridad Social. Eso que vimos ayer es un episodio donde existe una controversia, ARS, médico, etcétera, pero si mañana, por ejemplo, se hace un pacto entre el Colegio Médico y las ARS, hizo un pacto mañana y se acordó algo de lo que los médicos plantean, las ARS se dieron un tema, los médicos otro, ¡pam!, un pacto. El tema de fondo del sistema de seguridad social en salud seguirá vigente en el fondo. Porque tenemos que entender algo. En la salud, en la República Dominicana, hay un proceso que no se origina incluso con la propia Ley de Seguridad Social. Se origina desde el nacimiento del primer intento de crear en la República Dominicana un sistema de seguridad social que estuvo radicado en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, IDSS. Es de ahí que viene esa historia. Y recordemos cuando se creó el IDSS. Se creó cuando la época de Trujillo. Y se creó con asesoría inclusive de técnicos alemanes, porque Alemania fue el primer país que creó un sistema de seguridad social en el liderazgo de canciller Bismarck, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí los técnicos alemanes que vinieron le dijeron a Trujillo: mire, presidente, esto que estamos creando aquí, este instituto, no es seguridad social, le dijeron. Este es el inicio para un tránsito hacia un sistema de seguridad social. Lo que pasa, Belki y Raimundo, que el tránsito duró más de 50 años, hasta que llegamos a la ley 8701, pretendiendo crear una ley de seguridad social, pero esa ley de seguridad social estuvo asignada por lo que ya había de base. ¿Qué había de base? Un Instituto Dominicano de Seguros Sociales que cubría solo al trabajador de salario mínimo en el mundo, la esposa cuando iba a dar luz y el niño hasta los 3 años. ¿Qué hacíamos los sindicalistas, Belki, en el mundo? ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros entonces instauramos en este país lo que se denominó por demanda a los empresarios, la denominada iguala médica. ¿Ustedes recuerdan eso? Yo creo que ustedes son muchachos para recordar eso, pero la iguala médica fue un sistema que nosotros contribuimos a crear, porque le decíamos a los empresarios: mire, el trabajador está ahí, está en el instituto, está bien, pero sus hijos, su esposa, su familia están desprotegidos. Están desprotegidos. Entonces yo quiero que usted
en el convenio colectivo nos ponga ahí una cláusula que diga creación de una iguala médica. Y nosotros creamos una iguala médica con Alcántara y González, con Gómez Patiño, con Chan Aquino, hasta el doctor Cruz Jiminián participó en una etapa de la creación de esas igualas médicas. Entonces usted veía por separado la familia en las igualas y el trabajador en el seguro. Cuando se pretendió corregir todo eso en la ley de seguridad social, todos intereses estaban presentes y las igualas aquellas se convirtieron ya no en igualas, sino en administradoras ¿de qué? De riesgo de salud, ¿entiendes? Y pasaron a ser empresas no dirigidas por médicos, dueños de clínicas, sino por empresarios que desde una visión empresarial, el mundo, de una visión empresarial ya asumieron el tema, pero con un criterio, por supuesto, de negocio. Eso es así. Eso es el empresario. Eso es así. Entonces, ¿por qué es el empresario? Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, hay que decirlo. Comparado con lo que había, porque eso que yo le estoy diciendo a ustedes abarcaba un 7% de la población trabajadora y su familia. 7%. Lo que logramos superó lo que había. Ahora, ¿es seguridad social? Desde el punto de vista de salud, no lo es. Entonces, es un proceso en construcción. ¿Por qué usted dice que no lo es? No lo es, porque todavía en el mundo a ti te pueden decir, por ejemplo, a ti te pueden decir, mire, señor Pepe, usted agotó ya su cobertura y como la agotó, se puede morir. Entonces usted está ahí, pero si usted agotó ese millón, que era lo que daba para ese tipo de cáncer que usted tiene, entonces usted no tiene cobertura. Ah, ¿y qué hago? Bueno, usted tiene que buscar otras vías. ¿Y qué vía busca? Bueno, usted se va a un hospital, busca otra cosa, vende una casa. Y si yo no tengo nada de eso, el mundo, el sistema, entonces te entrega prácticamente al abandono. ¿Tú ves? Entonces, esa realidad existe, exactamente. Entonces, esa realidad existe. Y un sistema no puede ser así, porque entonces no es de protección social. Protección social es garantía. Que se diga, mira, esa persona, independientemente de lo que sea, no importa que se haya gastado la cobertura, la qué sé yo qué cosa, como todo el mundo no se enferma al mismo tiempo, ni le da lo mismo, con los fondos que hay, a esa señora hay que darle la respuesta. Tú no me puedes decir, fulano lo pensionaron, y cuando lo pensionaron, entonces se quedó sin seguro. Automáticamente yo lo saco del ARS, ¿entiendes? Y ya la persona no tiene seguro. No me pensionen. Entonces, ¿qué pasa con mucha gente en el mundo que te dice, yo prefiero mejor que no me pensionen, porque yo hago más con el seguro, tú ves? Porque es más caro, si me pasa un tema, porque yo estoy enfermo, y me pasa un tema, y tengo que ir cada rato al médico, ¿tú entiendes lo que? Entonces, ese sistema, una sociedad tiene que discutirlo y buscarle salida. Y yo le voy a decir una cosa, ahí nadie es inocente, ¿entiendes? Nadie es inocente, ni la ARS, ni los médicos, ni los dueños de clínica, nadie, ni el gobierno, ni nadie, son de que inocentes, porque usted ve esa jaladera y es aquello cuanto. Pero en el fondo, nadie es inocente, porque todo el mundo, en el fondo del fondo, así, tiene una visión comercial del tema y que nadie me diga que no, por santos varones que parezcan algunos, no lo son tantos. Todo el mundo tiene intereses determinados, ¿entiendes? Entonces lo tienen los de la AES, lo tienen de clínica privada y lo tienen los médicos también. Lo que pasa es que con los médicos usted no puede discutir mucho, porque te voy a decir una cosa, mundo. Tú estás en una sala de espera ahí, que te van a poner una anestesia general, ¿te vas a poner a discutir con el médico? No. Claro que no puedes discutir. No por nada, ¿verdad? Pero por si acaso, tú no te pones a discutir, ¿entiendes? Por si acaso, ¿verdad? Porque a lo mejor tiene un alma noble, tú ves. Mire, doctor, usted me está cometiendo un abuso conmigo, ¿entiendes? Pero te van a poner una anestesia general, eso es lo más cerca de la muerte que cualquiera se ve, ¿entiendes? Entonces, son cosas así, un mal cardíaco usted tiene, usted va a poner a discutir con el cardiólogo y bueno, mire que usted qué sé yo cuánto, usted no va a poner a hacer una discusión de ese tipo, ¿no entiende lo que? Entonces, todas esas cosas hay que entenderlas, pero saber que no hay inocencia en nadie, hay en todo su partecita. Mire, con el tema de las AFP,
de manera directa, con el tema de las AFP, ¿hasta dónde llegará esto? ¿Hasta dónde considera usted que puede esto llegar? Porque no están las AFP en la intención, al propósito que está planteando, por ejemplo, el diputado Botello, que están planteando los mismos médicos, el mismo colegio médico al cual se han sumado otros gremios también. Yo con el ilustre Botello, yo no he estado de acuerdo nunca, ¿verdad? Con eso de distribución. Para mí es otra cosa. Ahora sí creo que hay que ponerle sentido a aquella persona que dice que el sistema de AFP, ese sistema como está diseñado, no va a garantizar pensiones con la dignidad requerida. Y eso hay que evitar, señores, que el día que comiencen los pensionados, los cotizantes actuales, Berky, se conviertan en pensionados, porque son los jóvenes que están cotizando ahora. Pero esos jóvenes dentro de más o menos 15 años, algunos menos de 15 años, ya serán personas aptas para la jubilación. Si esa persona le toca, por ejemplo, a Pedro Pérez, le toca ese joven que cotizó 360 cotizaciones, 30 años. Eso es mucho, permanente, pero cotizó, lo cumplió eso. Y cuando vaya a buscar esa pensión, su tasa de reemplazo, eso se lo estoy advirtiendo por aquí, por diálogo urgente, para que los dueños de eso lo tomen en cuenta, gobierno y todo el mundo, y esa gente va a buscar esa pensión. Y le dicen, mire, resulta que su pensión, su tasa de reemplazo, es de un 30% de lo que usted devengó cuando era trabajador activo en el mundo. Y la persona ganaba, ¿qué te voy a decir? 21,000 pesos, que es el mínimo mayor. ¿Cuánto es 30% de 21,000? Bueno, como 7,000 pesos. Ok, fíjate ahí en el mundo, 7,000 pesos. Entonces, esa persona, señores, ¿usted sabe lo que va a hacer? Va a explotar, va a explosionar, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque la pensión de ese individuo, señores, va a ser menor a la del viejo seguro social, que hoy se la da el gobierno, porque asumió el seguro, y son hoy 10,000 pesos. ¿Usted me entiende? Entonces, si usted en el sistema moderno de cotización de 30 años va a tener la misma pensión que un viejo de los cañeros, que tiene 10, ¿cómo usted cree que va a reaccionar ese muchacho, esa muchacha, cuando sea un hombre mayor o una mayor que vaya a buscar esa pensión? Te va a reaccionar, ¿tú sabes cómo? Tirando a la calle, tiro Chile, y fíjese por dónde va Chile. Usted ve Daniel Bori instalado ya en Chile. Usted lo vio, mundo. Daniel Bori está instalado en Chile, y una de las consignas que motivó esa instalación de Boris fue el sistema de pensiones chileno, que es de donde se origina el nuestro. Entonces yo estoy diciendo esto porque detrás del sistema de AFP, como ustedes saben, están grandes instituciones financieras, bancos y demás, es lo que están ahí. Pero por eso es que se hace el mayor ruido. Claro, entonces como usted tiene que cuidar, se presume sus inversiones, porque ve que no tiene AFP, ni tú tampoco, Raimundo, ni yo, ni tenemos inversión. Entonces, el que tiene esa inversión ahí, se presuma, ¿verdad que sí? Que debe estar preocupado por ese hecho y pensarlo ahora, antes de que llegue el momento de la pensión. Porque si esperaste eso y llegó y te explotó un tema en las manos, el gobierno que esté, ¿entiendes? En definitiva, va a terminar siendo el que va a tener que confrontar a esas masas demandando en la calle una pensión justa. Además, don Pepe, de que esas masas que van a demandar en las calles una pensión justa, no manejan en términos el tema de su tasa de reemplazo es demasiado científico, muy técnico, sí, para ello entender la teorización de lo que tiene. ¿Y por qué mi tasa de reemplazo? Es otra cosa, porque empieza con unos términos y cuando uno lee el asunto, que cualquier persona que no sea como nosotros, que esté obligado a entender, desde que lee 3 páginas suelta eso. Digo, 3 líneas. Claro. Eso. Entonces, cuando tú vas, ¿y qué significa tasa de reemplazo?
significa que la AFP invirtió, pero los mecanismos de inversión que utilizó, el resultado que sigue siendo científico, mecanismos de inversión. Entonces, pero a mí no, ¿qué te voy a decir? A mí no me importa eso, mire, lo que yo quiero. Dígame llano, ¿cómo es el plata? Lo que yo quiero que usted me dé, que mi cuarto usted me lo dé, porque mire, la pensión que yo voy a recibir son esas que calculó el mundo. Deme mi cuarto ahora para comérmelo de queso y leche. ¿Usted entiende lo que entonces? Pues eso que te dicen así. Y el que te dice así... Sé de mucha gente que dice que quiere que le den su dinero ahora. Gente equivocada, que inclusive llegan a decir, déjeme a mí que yo me construyo mi pensión yo mismo. Es mentira. El hombre y la mujer no son capaces ellos mismos construirse un ahorro propio así, guardar y que debajo del colchón y hacerse un ahorro propio para cuando se jubilen. No lo hacen. Es verdad. Y por eso es que existen los sistemas, es por eso. Por eso Bismarck en Alemania... el mundo instauró eso. No, y los países europeos tienen un sistema de seguridad social fenomenal. Claro, mira, claro. No cabe la menor duda de que el sistema de seguridad social es una gran iniciativa. Ahora, tiene que tener un sentido social, humano. Si tiene un sentido económico, estamos puñidos. Es el tema. Ese es el problema. Ese tema. Porque, por ejemplo, yo estaba ahí oyendo un sindicalista australiano. Austria, lejísimo, es un continente para allá, ¿verdad? ¿Y qué decían ellos? No, a nosotros nos quitan, oiga esto el mundo, oiga esto el mundo, 45% de nuestros ingresos para seguridad social. Ahora está diciendo eso que dice el mundo, dice, escuela gratis, tú ves, gratis, salud. Atención de salud. Transporte, pero además pensión que significa aproximadamente un 80% de mi tasa de reemplazo de cuando yo era activo. Hay un país, no recuerdo cuál es, un país, yo creo uno de los países nórdicos, que antes de tú nacer puedes decir dónde te vas cuando te vayas a jubilar, dónde vas a ir a vivir. Estamos hablando de Noruega. Noruega dice, de Noruega, yo quiero vivir en Punta Cana, que me gusta República Dominicana y me gusta el trópico. Ahí vas a vivir como un príncipe. Estamos hablando de Noruega, ¿verdad? Entonces, pero no solamente eso. Entonces, es otra cosa, ¿entiendes? No solamente eso. El futuro lo construyen son los políticos y los empresarios, los que tienen conciencia. Hace alrededor de 5 años que a un político que se estaba candidateando a no sé qué, se quiso hacer el gracioso y dijo, vamos a disminuir los impuestos. Porque la verdad es que los empresarios pagan demasiados impuestos. Y los empresarios dijeron, no me disminuyo los impuestos. Yo quiero que pagar buenos impuestos para que mi gente, mis trabajadores y la población viva bien y viva cómoda y se sienta tranquila aquí. O sea, ese tipo de empresarios no lo tenemos. Pero porque aquí se impone el interés. Es lo contrario. Pero fíjese eso, es un capitalista inteligente el mundo. Claro que sí. ¿Qué está pensando él? Yo resguardo mi sistema. Claro. Si mantengo a mi gente, ¿verdad? Con buenos salarios, con buena pensión, con buena salud, con buena educación. Yo voy a tener un empleado tranquilo. Yo resguardo mi sistema. No buscando problemas. Que formado, bien preparado, bien alimentado, que no se enferma. Que dura mucho tiempo trabajando sin dar problemas. Claro. Que dura 9 horas trabajando sin problemas. Sin problema. Se siente tranquilo. No tiene problema en su casa. Además tiene seguridad, el mundo, certidumbre. No tiene lo que tú dijiste ahorita. Casa. Certidumbre. De que cuando yo esté en retiro. Porque te ven esa gente en Europa preparando su retiro, ellos. Preparando, bueno, cuando yo me retire voy a hacer tal cosa, la otra, porque el ingreso le va a permitir hacer eso. Pero porque tiene eso garantizado. Entonces Becky, y el mundo, tampoco queremos decir que nosotros estamos diciendo que eso mañana se va a crear, no estamos diciendo eso. Lo que queremos decir es que es un proceso que hay que construir, pero para construir hay que comenzarlo. Y no se construye si usted continúa sobre esta base, ¿entiendes? Y por eso nosotros decimos que hay que variar esto. Don Pepe, lo entendemos. Estamos finalizando el año y hay retos en cuanto al tema de la seguridad social. ¿Cuáles son las expectativas hacia el 2023? Bueno, nosotros tenemos como se sabe, hay una ley, hay varios proyectos en el Congreso sobre el sistema de seguridad social. Eso está ahí, hay varios, ¿verdad? Uno que sometimos nosotros por un lado, el Colegio Médico ha sometido
planteamientos, ha hecho planteamientos la ciudad por una seguridad social digna también, que están marchando y demás. El propio Estado, el propio gobierno ha hecho planteamientos. Hay una comisión bicameral que tiene sesiones permanentes sobre el tema de la modificación a la ley 8701. Lo que se espera es que entre todos pueda haber una especie de concierto de voluntades que nos permita paso de avance hacia un acuerdo positivo. A mí me gusta apostar a que las cosas van a ser positivas, no me gusta apostar a catastrofismo, porque en definitiva con eso no ganaríamos absolutamente nada. Entonces, ¿fue más o menos positivo el 22? Yo diría que hay que coger y dejar, ¿verdad? En ese aspecto, coger y dejar, en el siguiente sentido. Por ejemplo, nosotros tuvimos una revisión tarifarias, que revisamos alrededor de unas 16 tarifas salariales, creamos una nueva, el tema de la doméstica, que todavía está en proceso. Ese fue un hecho positivo, pero por un lado vino la otra parte también, porque nunca falta algo, el tema de que por el tema de guerra, Irán, Ucrania, usted sabe lo que ha pasado con los combustibles y lo que eso ha significado a nivel de lo que es el estado inflacionario que tenemos hoy, ¿verdad? Tenemos un estado inflacionario que es sumamente difícil. Se abrió la posibilidad de hacer un pacto salarial. Ustedes recuerdan que los mismos empresarios se pusieron a hablar de eso, ¿verdad? De que estaban de acuerdo con un acuerdo, no, con un aumento salarial voluntario, dijeron ellos. Cuando se les propuso que no podía ser voluntario, sino un acuerdo concertado, ¿verdad?, entre las partes, bueno, pues los empresarios escurrieron el bulto, ¿verdad? y salieron huyendo despavoridos. Hasta ahora no se han parado más, pero esperamos que se paren el año que viene, ¿verdad?, el 23, y podamos sentarnos, ¿verdad?, a ver ese tema salarial y ver el tema precio, que es un tema de lo que está ahí, que como se sabe es impresionante, porque ahora en este momento, por ejemplo, el quintil 1, usted sabe, el quintil más pobre, la canasta familiar de ese quintil está en unos 24,000 pesos. La canasta de ese quintil. 24,000. ¿Por qué? Porque han subido especialmente en el renglón de canasta, porque hay que entender canasta como todo, pero cuando usted se va a alimentos, bebida no alcohólica, transporte y salud, esos 4 renglones, por supuesto, son los que se han disparado, ¿entiendes? O sea, dispararse esos 4 renglones, la canasta se ha ido a unos 24,000 pesos y el mínimo mayor es 21,000 pesos. No nos olvidemos de eso. El mínimo mayor es 21,000, después hay otro de 19,250, otro de 12,300 y otro de 11,000 y uno de 17,000 es de los guardianes. O sea, como ustedes ven, ninguno de los mínimos, ni el más alto, da para el monto de la canasta familiar del quintil más bajo. ¿Entiendes? Lo que quiere decir que estamos caminando en un mundo al revés, ¿verdad? En este caso. Así es. Y con el tema ya estamos casi finalizando, pero el tema de la generación de empleo que defiende el gobierno y el desempleo que se denuncia por otro lado. Mire, usted puede decir, se recuperó el empleo en el turismo, que la pandemia cerraron, etcétera, etcétera, zona franca, aquí, allí, así. Lo que pasa es que aquí hay un tema de un desempleo estructural que es de fondo, que este gobierno no ha resuelto. Se trata de que aquí aproximadamente 100,000 jóvenes entran cada año al mercado del trabajo a demandar empleo, aproximadamente 100,000. Usted puede crear 100,000 empleos, pero entran otros 100,000 y se van quedando entonces fuera del mercado de trabajo. Entonces se mantiene una tasa de desempleo permanente, estructural, que no se ha encontrado el camino para resolverlo, porque la mayoría de esos jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Muchos son caldos de cultivo para la delincuencia, otros intentan irse del país, otros se van a trabajar en cierto nivel de informalidad, de protegido del sistema de seguridad social, y así eso corre constantemente y no ha habido forma de ponerle costo a eso. Entonces eso requiere
medidas de control que permitan que no se conformen, por ejemplo, un gobernante o los funcionarios de un gobierno con decir que el desempleo ha descendido. No. Usted sabe que hay una tasa de desempleo permanente que se mantiene prácticamente intacta porque ese desempleo es estructural. Eso pasa en muchos países, pero lo que pasa es que en esos países se les buscan salidas que puedan ser de manera permanente, no coyunturales. Bueno, gracias, don Pepe. Gracias a ustedes. Gracias, Rafael Pepe Abreu, del Consejo Nacional de Unidad Sindical, ha estado con nosotros.